La noche caía sobre Piedradura y Pedro se encontraba en medio de su rutina de preparación. Marido y su fundín del favorín, bum bum, tarareaba para sí mismo con una energía contagiosa. En ese momento apareció su fiel vecino. Hola, Pedro, ¿qué tal, viejo amigo?, saludó Pablo con su habitual entusiasmo. Recordó de inmediato que esa noche era la gran final del torneo de boliche. Pedro, con el pecho inflado de orgullo, respondió que ya se veía haciendo chusa tras chusa. Pablo, observando los movimientos de su amigo, le preguntó si no debía dejar esas tijeras porque iba a perder energía. Pedro soltó una carcajada y lo llamó enano, asegurando que ese era un ejercicio perfecto para endurecer los músculos. Muy bien, Pedro, pero muy requete bien, comentó Pablo mientras observaba la silueta del campeón Picapiedra efectuando su mejor tiro imaginario. Pablo sugirió entonces llamar a Gazú para que ayudara, pero Pedro, con su terquedad característica, afirmó que podía hacerlo sin necesidad de él. Además, Pedro recordaba que Gazú siempre solía meterlos en dificultades y lo llamó fracasado. En ese instante el pequeño ser espacial apareció de la nada. Gazú explicó que estaba en el quinto sueño, pero al oír su nombre se despertó y preguntó qué diablos querían. Pedro, sin rodeos, le pidió como deseo que desapareciera porque nadie lo necesitaba. Gazú, con un tono profético, mencionó que sabía que Pedro pensaba ir al boliche y preguntó qué opinaría su esposa. Pedro replicó que su esposa no tenía vela en este entierro. Gazú insistió en si se estaba olvidando de algo, pero Pedro aseguró que no olvidaba nada y le pidió nuevamente que desapareciera. Antes de irse, Gazú advirtió que no dijeran después que él no tenía algo de razón. Pablo intentó interceder diciendo que Gazú quería decir algo, pero Pedro lo mandó al olvido, asegurando que el pequeño ser no sabía nada. En ese momento apareció Vilma. Pedro y Pablo la saludaron con cortesía. Vilma preguntó qué les parecía su nuevo peinado. Pablo, siempre bromista, comentó que si necesitaba ayuda debió llamarlo a él, pues le hubiera cobrado la mitad. Pedro preguntó a dónde iría ella. Vilma anunció que iría al recital de rocoviolín de Rokis Spirius y le advirtió a Pedro que no tardara mucho, pues se irían dentro de una hora y él debía ponerse su smoking. Pedro, horrorizado, exclamó que no le importaba un recital de rocoviolín. Gazú reapareció para burlarse, recordándole que se lo había advertido. Pedro, furioso, le pidió que se fuera. Gazú describió el recital de rocoviolín como algo hermoso, mientras se burlaba de que Pedro, en vez del torneo de boliche, tendría que soportar a todas esas señoras cursis que solo sabían decir tonterías. Gazú comentó que Pedro y Vilma estrenarían peinado esa noche. Pedro no le veía la gracia, pero Gazú insistió en que solo quería ayudarlos porque esa era su misión en la tierra. Pedro le rogó que se fuera, pero Gazú continuó hablando sobre el recital. Pedro decidió que hablaría con Vilma para decirle que no iría. Gazú le dio un consejo: ¿por qué no llevas a Vilma al recital? Pedro lo llamó padre de entuertos y le ordenó largarse. Gazú le pidió que lo pensara bien y preguntó qué haría con el torneo de esa noche. Pedro respondió que ya pensaría algo y preguntó al enano si acaso creía que no le funcionaba bien el coco. Gazú, antes de alejarse, murmuró que él siempre era muy mentiroso. Vilma notó algo extraño en su esposo y preguntó qué le pasaba. Pedro fingió que no era nada, pero ante la insistencia de Vilma, inventó que tenía una pequeña granja queca. Vilma, preocupada, le sugirió que se recostara un rato. Pedro aceptó, diciendo que solo sería un minuto. Pablo, confundido, comentó que Pedro estaba bien hace un momento y preguntó qué le pasó. Pedro sugirió que tal vez le hizo daño el sol porque no soportaba el calor. Gazú, observando desde la distancia, deseó verlo en su lugar. Pedro comenzó una actuación dramática, diciendo que se sentía muy mal pero que no importaba, que iría al recital de rock y violín, aunque fuera lo último que hiciera. Vilma, conmovida, decidió que se quedarían en casa porque no podía dejarlo solo sintiéndose así. Pedro, fingiendo nobleza, le pidió que no fuera tonta y que saliera a divertirse, afirmando que todo lo que le interesaba en la vida era su felicidad. Vilma, creyendo la mentira, fue a buscar un poco de hielo. Pablo preguntó si todo iba bien y Pedro aseguró que perfectamente, pues la convencería de dejarlo solo. Vilma regresó lamentando perderse el recital donde estarían todos los exalumnos del colegio. Mencionó a Salvador Rocobo, el poeta del salón que siempre escribía poesía estrambótica. Pedro vio la oportunidad de oro y sugirió que Vilma fuera con Salvador.
Vilma se sorprendió y preguntó si no le importaría que saliera con otro hombre. Pedro, actuando con total desprendimiento, preguntó cómo podía creer que tendría celos de un condiscípulo. Pablo apareció con un bloque de hielo, bromeando sobre la dureza de la cabeza de Pedro. Vilma explicó que Pedro tenía un terrible dolor de cabeza y Pablo, siguiendo el juego, comentó que entonces no podría ir al boliche. Pedro pidió otra pastilla para la jaqueca y a solas con Pablo confesó que no tenía jaqueca, sino que solo quería evitar el recital. Explicó que Vilma iría acompañada por su viejo amigo Salvador Rocobo. Pedro se felicitó a sí mismo llamándose viejo zorro y asegurando que sus viejas artimañas aún funcionaban para poder ir a jugar rocobolín. Vilma anunció que Salvador debía estar por llegar y pidió a Pedro que lo hiciera pasar. Salvador de Rocobo llegó y se presentó. Pedro lo recibió con una mezcla de cortesía y sospecha, presentándose como el esposo de Vilma. Salvador preguntó por el hielo y Pedro fingió que el dolor de cabeza regresaba. Salvador recordó que solía llevarle los libros a Vilma cuando eran niños y que sus padres incluso hablaban de que debían casarse. Pedro escuchaba con creciente incomodidad mientras Salvador llamaba a Vilma la dulce pecosita. Vilma apareció y Pedro intentó criticar su vestido, diciendo que no era apropiado o que haría frío, pero Vilma no cedió. Pedro le recordó que ya tenían 10 años de casados, aunque Vilma lo corrigió diciendo que eran 9 y medio. Pedro se quedó a solas con Salvador y volvió a insistir en los 10 felices años de matrimonio. Salvador, impasible, recordó que fue invitado a la boda y que habían pasado 9 años y medio. Pedro le preguntó si era casado y Salvador respondió que no, pero que encontraba a las mujeres casadas verdaderamente interesantes. Pedro, cada vez más nervioso, fue a ver a Vilma, quien se estaba arreglando. Pedro intentó disuadirla de usar perfume porque podría gustarle a alguien, pero Vilma insistió en que para eso lo compró. Pedro, en un acto de desesperación, le prometió comprarle un abrigo de pieles por sus 10 años de casados, recibiendo nuevamente la corrección de que eran 9 y medio. Salvador mencionó que estaba entrenando para las Olimpias Rocas en México y que esa noche pensaba bailar hasta que saliera el sol en los jardines bajo la luna llena. Pedro, alarmado por la idea del baile y la distancia, intentó establecer una hora de regreso. Vilma sugirió las 12 o 12 y cuarto. Pedro incluso ofreció llamarla al teatro para recordarle la hora, pero Vilma le recordó que allí no había cuernófono. Pedro volvió a fingir su jaqueca y Vilma, llamándolo bueno, se despidió. Salvador llamó a Vilma pecosita y Pedro se despidió del tigre. Cuando se fueron, Pedro y Pablo observaron el impresionante tronco móvil de Salvador, un Super Ferrari especial de 900 brontosaurios. Pablo comentó que el tipo debía tener mucho dinero y un perfume arrebatador. Finalmente Pedro y Pablo llegaron al boliche. Gazú apareció de nuevo llamando a Pedro maestro de las evasiones. Pedro intentó concentrarse en el juego pero falló sus tiros. Pablo notó que Pedro estaba preocupado por Vilma, aunque Pedro lo negaba con vehemencia. Pablo sugirió que Salvador era un tipo bien parecido y Pedro, furioso, le pidió que se callara. Pedro le preguntó a Pablo a quién escogería si fuera mujer, y Pablo respondió que aunque Salvador no era su tipo, ante la falta de opciones elegiría a Pedro para evitar que le rompiera la nariz. Pedro confesó que no podía apartar de su mente a Vilma y a Salvador bailando. Desesperado, Pedro pidió ayuda a Gazú. El pequeño ser accedió a darle una lección a Salvador acelerando la música para que bailaran más deprisa. Sin embargo, el plan falló porque Vilma y Salvador bailaron de manera increíble, despertando la admiración de todos. Pedro decidió entonces darle a Vilma una sopa de su propio chocolate, se dejaría ver con otra mujer para que ella sintiera celos. Como no había otra mujer disponible, Pedro obligó a Gazú a convertir a Pablo en mujer. Gazú lo hizo transformando a Pablo en Bárbara. Pedro llevó a Bárbara a la pista de baile, actuando como si estuvieran locamente enamorados. Se encontraron con Vilma y Salvador. Pedro presentó a Bárbara como una antigua condiscípulo y comenzó a bailar un rockestón. Sin embargo, a Vilma no pareció importarle en absoluto. Pedro, derrotado, decidió volver a casa, dándose cuenta de que su plan había sido inútil. Gazú convirtió a Pablo de nuevo a su estado normal. Pedro lamentó haber mentido y admitió que se merecía perder a Vilma. Pero al llegar a casa, se encontró con Vilma. Ella explicó que le pidió a Salvador que la trajera temprano porque era un hombre sumamente aburrido y vanidoso que solo hablaba de sí mismo y de sus cualidades atléticas.
Pedro, aliviado y arrepentido, confesó toda la verdad, que no tenía dolor de cabeza y que solo quería ir al boliche. Vilma, con su infinita bondad, decidió olvidarlo por esa vez, llamando a Pedro un hombre bueno. Pedro prometió que eso no volvería a pasar y fue a la cocina por un pedazo de brontosaurio. Gazú apareció una última vez y Pedro admitió que se había portado como un cretino y agradeció al pequeño ser, reconociendo que, después de todo, no era tan malo.